buen día chicos, bienvenidos a una nueva clase de la asignatura de matemática. Hoy día vamos a tratar el tema del reconocimiento de triángulos. Como primer punto, antes de iniciar con la clase, voy a compartir con ustedes cuáles son los objetivos de aprendizaje. El primer objetivo de aprendizaje es conocer la definición y los elementos de un triángulo rectángulo, y como segundo objetivo tenemos el reconocer un triángulo rectángulo. ¿Listo? Empezamos con lo que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es una figura geométrica que está compuesta por tres vértices. Tenemos el vértice A, el vértice B y el vértice C. ¿Listo? Asimismo también está compuesto por tres lados, que tenemos el lado de A a B, el lado de B a C y el lado de A a C. ¿Listo? También está compuesta por ángulos. En este caso, un triángulo rectángulo, la característica principal es que está compuesto por un ángulo de 90 grados, que tenemos aquí. Esa es la característica principal de un triángulo rectángulo, que tiene un ángulo de 90 grados y también está compuesto por otros dos ángulos que no sabemos cuáles son. Hay que tener en cuenta que la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo me debe dar 180 grados. Como ya tengo aquí 90 grados, estos dos ángulos tienen que ser menores a este, me tienen que dar, la suma de ambos me debe dar igual a 90 grados. Aquí no sabemos cuál es el valor de este ángulo, tampoco el valor de acá, solo hay que tener en cuenta que la suma de estos dos ángulos que nosotros coloquemos aquí me debe dar 90 grados. ¿Listo? Asimismo, como ya vimos en anteriores videos, podemos conocer aquí cuál es la hipotenusa y tanto cateto opuesto como cateto adyacente de un triángulo rectángulo. Ya, la hipotenusa es el lado más grande del triángulo rectángulo, que sería aquí. El cateto opuesto es el que se encuentra en la parte del frente de la hipotenusa, tenemos aquí, y el cateto adyacente, el que se encuentra en la parte superior. ¿Listo? Ya conocimos los elementos de un triángulo rectángulo y la definición. Pasamos a conocer los tipos de triángulos rectángulos. Tipos. ¿Listo? Como les dije, la característica principal de un triángulo rectángulo es que tiene un ángulo de 90 grados. Por ende, los ángulos que lo conforman deben ser menores a 90 grados. Eso quiere decir que deben ser ángulos agudos. Por ende, como deben ser ángulos agudos, aquí viene la clasificación. Se clasifican según los ángulos agudos. Y tenemos dos tipos de triángulos. Ya, que serían es el triángulo rectángulo isósceles es el primer tipo de triángulo rectángulo. Y tenemos el triángulo rectángulo escaleno. ¿Listo? Ya tenemos. Ya, como vimos en los videos anteriores, un triángulo isósceles es cuando tiene dos lados iguales y uno desigual. En este caso vamos a hacer con los ángulos. Debe tener dos ángulos iguales y debe tener un ángulo desigual. Ya, el ángulo desigual en esta ocasión sería el de 90 grados. Tenemos que buscar dos ángulos que me den 90 grados, que sean iguales. En este caso, si este aquí ya tengo 90 grados, el de acá va a ser 45 y va a ser 45. ¿Listo? Que sumados los dos ángulos me va a dar 90 grados, sumados los dos. Y se cumpliría con el criterio de que los ángulos internos de un triángulo debe darme 180 grados, porque 90 grados más 90 grados me da 180 grados, entonces se cumple. ¿Listo? Pasamos a los tipos de rectángulos escalenos. Como ya sabemos, un triángulo escaleno son cuando tienen los tres lados desiguales, ninguno se parece. Entonces aquí serían los tres ángulos que conformen el triángulo rectángulo van a ser desiguales, no se van a parecer, van a ser desiguales los tres. Ya, entonces
Entonces, aquí ya tengo el ángulo de 90 grados. Entonces, procedo aquí, otro valor 50, va a ser el ángulo del lado de acá. Y coloquémosle 40. Sumado los dos, me debe dar 90. 90 menos 90, se cumple el criterio de que un triángulo rectángulo, la suma de sus ángulos me debe dar 180 grados. ¿Listo? Ya. Luego ya de haber conocido lo que es un triángulo, rectángulo y los tipos que me pueden dar, pasamos a ya centrarnos en el tema que nos corresponde, es el tema de esta clase, que es el reconocimiento de triángulos rectángulos. ¿Cómo podemos reconocer un triángulo rectángulo? Lo podemos reconocer de dos maneras. La primera es mediante un instrumento que se llama graduador. ¿Listo? Para lo cual lo tenemos aquí. Ya. En el graduador voy a señalar aquí donde me da 90 grados, que es el ángulo recto. ¿Listo? Entonces procedo a colocar aquí y vemos que sí se cumple. Entonces podemos reconocer que este triángulo de aquí sí es un ángulo rectángulo. ¿Listo? Y así podemos hacerlo con otro tipo de triángulos para poder comprobar que sí es un triángulo rectángulo. Ya. Otra manera de reconocer que un triángulo es rectángulo es mediante el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Teorema de Pitágoras. Como ya lo estudiamos en los otros videos, el teorema de Pitágoras es el siguiente. C al cuadrado más b al cuadrado. C al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Para lo cual procedemos a realizar algunos ejercicios acá. ¿Listo? Vamos a reconocer que este triángulo que muestro acá sí es un triángulo rectángulo por medio del teorema de Pitágoras, para lo cual voy a proceder a asignar unos valores a los lados. ¿Listo? Yo asigno el valor de 3, 4 y 5. Entonces, el teorema de Pitágoras, c al cuadrado b al cuadrado. Ya, listo. Donde sabemos que C es igual a la hipotenusa, A es igual a cateto opuesto y B es igual a cateto adyacente. ¿Listo? Hipotenusa, ya sabemos que es el lado más grande del triángulo, en este caso sería 5. ¿A cuál sería? El cateto opuesto es el que se encuentra en la parte del frente de la hipotenusa, que sería 4. Y B, el que sobra, que sería 3. ¿Listo? Procedo a realizar esta operación. 5 elevado al cuadrado me da 25. 4 elevado al cuadrado me da 16. Y 3 elevado al cuadrado me da 9. Procedo a realizar esta suma en la parte derecha, que me da valor de 25. ¿Qué me quiere decir con esto? Que este triángulo rectángulo sí cumple, o sea que mediante el teorema de Pitágoras, este triángulo que vemos aquí sí es un triángulo rectángulo. ¿Listo? Vamos a realizar otro ejercicio para demostrar por medio del teorema de Pitágoras que este triángulo de acá sí también es un triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces procedo a colocar valores. Vamos a colocar el valor de 5, el valor de 6 y el valor de 7. Ya, colocamos el teorema de Pitágoras, que es C al cuadrado, A al cuadrado, B al cuadrado, C al cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. Como ya sabemos, C cuadrado es la hipotenusa, A es el cateto opuesto y B el cateto adyacente de un triángulo rectángulo. Entonces procedo a reemplazar valores. Hipotenusa es el lado más grande del triángulo, que es
El valor es 7. El cateto opuesto es el que se encuentra en la parte del frente de la hipotenusa, en este caso sería el valor de 6. 6 al cuadrado. Y B, que sería 5 al cuadrado. ¿Listo? Procedo a resolver esto. 7 al cuadrado me da el valor de 49. 6 al cuadrado me da el valor de 36. Y 5 al cuadrado me da el valor de 25. ¿Listo? Procedo a realizar esta suma que me da 61. Como podemos observar en este triángulo no me da igual, no me da la igualdad, entonces esto no se cumple. Esto quiere decir que este triángulo que está presentado acá no es un triángulo rectángulo, como en el anterior ejercicio que vimos. ¿Listo? Ya. Así ya terminamos la clase. Si no entendieron algún tema en esta ocasión, sí les sugiero que vuelvan a revisar los videos anteriores para que aclaren sus dudas, y si en caso de tenerlas me la pregunten en la siguiente clase. Listo, hasta aquí queda el video y muchas gracias por su atención.